abarca tu esté, ¿verdad? Y la palabra catú significa perfecto. Ellos no vienen para especular acá, no vienen por lo malo, vienen por lo bueno. Y entonces, ¿qué es lo que se dio en este caso como una cuestión difícil de digerir hasta hoy? Es el concepto del pecado. Al cometer el pecado, ¿no? ¿Qué es lo más preciado de los guaraní? Dicen claramente que nosotros somos almas, todos somos almas. Somos almas, palabras, dice Cadogan en una parte, en síntesis, almas que hablamos. Las palabras vienen del alma, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo más valioso que ellos tienen o conocen? Es el alma. Y eso se dice nasal. Y como la nasal no le sale a mi hispano hablante, porque la nasalidad no existe en castellano, le pusieron una NG primero, más o menos. Y por allá le puso la colita que es un anga. Que es lo mismo que pero sería anga ya un guaraní españolizado, para que le salga a alguien anga. Para que se pueda... Claro. ¿Y cómo se dice cuando, por ejemplo, a alguien le pica un bichito por acá y hay una erupción allí en la piel y qué sé yo, por allí puede haber una pus y algo? La gente dice ahí, y ya ahí, pase. Pa es lo completo, ¿verdad? Y ahí es la descomposición orgánica. O sea, se refiere a algo que tiene vida, claro. Y allí se agregó anga ahí. Es como que la putrefacción del alma, y se le agregó pa, anga ahí pa. Es la completa putrefacción del alma. Eso les asustó. Eso les asustó porque nunca entendieron qué es lo que es el pecado. Anga, que pueda ser corrompido. Exacto.